El que ha vivido, que no ha muerto, siempre puede restaurar al que ha fallecido en mejor momento y de forma más adecuada que el que ha resucitado. 3.12. En primer lugar, que los que no han muerto siempre podrán resucitar a los difuntos en un momento mejor. Al discutir los principios 2.7 y 2.8, hemos visto que en el plano informacional los que no mueren siempre tienen una ventaja significativa sobre los resucitados. Si volvemos al orden mundial, al nivel desde donde todo sucede, podemos hablar de la organización matricial del mundo. En el plano informacional, cada persona tiene su propia matriz informacional y como el verdadero estado de la vida es la ausencia de la muerte, es decir, la vida eterna y el desarrollo constante, por el verdadero estado de vida, el que no muere tiene una matriz completamente transparente, totalmente accesible a todas las formas de conciencia y de materia. Por lo tanto, el que no ha muerto tiene una mayor velocidad de procesamiento de la información y por consiguiente puede restaurar a la persona fallecida en un tiempo más óptimo. Ahora, sobre la segunda parte del principio, de que la persona que no murió puede restaurar al difunto de una mejor manera. En primer lugar, ¿qué significa restablecer al difunto en la variante necesaria? Pero si solo hay una opción. Por supuesto, solo hay una opción, una variante para el resucitado, porque el resucitado es precisamente aquella persona que era antes. Esto es inequívoco. Cuando yo digo en una variante más necesaria, me refiero a una variante más necesaria desde el punto de vista del plan organizativo, creativo, es
Es decir, el que no ha muerto restaura al que murió de tal manera que la prioridad de la vida es lo primero. Y por lo tanto se aplica la variante más necesaria para todos. Cabe recordar que la persona que ha resucitado puede con el tiempo compensar las deficiencias de su muerte biológica. En primer lugar, mediante el correcto desarrollo de la persona. Y el estatus de la persona que no ha muerto no es diferente de la persona que ha muerto. La práctica de la resurrección, la práctica de la restauración, no está en contradicción con ninguna religión, ninguna ley, Piloto, tú sí que estás enferma, tú sí que estás enferma, estúpida, imbécil. ni ninguna dirección del plano de la creación. 3.13. Esta afirmación es bastante clara, pues como he dicho varias veces, la resurrección es siempre un evento beneficioso para todos. Y en el tiempo presente es el fundamento de la salvación universal. La resurrección de las personas permite la resurrección y la regeneración de cualquier objeto. 3.14. Recordemos el principio 1.1. El estado verdadero del mundo en la vida eterna. La vida eterna asegura la verdadera estabilidad del mundo. La aspiración a ese mundo estable genera la vida eterna. Porque el mundo es verdaderamente eterno, todo objeto es permanente. El sistema técnico que yo desarrollé para la regeneración de órganos perdidos utiliza este hecho. La idea detrás de este enfoque es la siguiente. El tiempo también puede considerarse como un sistema de pantallas paralelas.
Entonces, naturalmente, detrás de algunas de estas pantallas existe un objeto. Así que tecnológicamente, para reconstruir un objeto, solo hay que ir detrás de la pantalla correcta. Eso es todo. En una instalación real se construyen hasta, digamos, 100 pantallas paralelas. También pueden ser muy sutiles. Un impulso de luz atraviesa estas pantallas con información sobre el órgano de interés. Este impulso pasa por las estructuras donde el órgano en cuestión aún existía, donde estaba todavía sano, al pasar por una de las pantallas, es decir, la pantalla correcta. El resultado es que el impulso simplemente transfiere la información sobre el órgano sano al lugar correcto del cuerpo. Y el órgano queda restaurado. Si se considera el mundo en este contexto, nada en el mundo va a ninguna parte. Y por lo tanto, siempre es posible tomar algo de un lugar y ponerlo en otro, lo cual significa realizar un simple reordenamiento. Así que no es casualidad que yo no tome como base el espacio y el tiempo, sino el desplazamiento. Si tomamos el espacio y el tiempo como base, tenemos que calcular las coordenadas, lo cual es un trabajo extra innecesario. Mientras que si nos basamos en el desplazamiento, no tenemos que calcular nada, ni averiguar dónde surge el objeto de nuestro interés. El desplazamiento nos muestra enseguida dónde se encuentra. Así que siempre se puede ir al tiempo que necesitamos, tomar el objeto que se desea y traerlo aquí a nuestro tiempo. Yo me enfrenté a estas cuestiones cuando tenía unos 12 años.
También descubrí que cuando retrocedo en el tiempo con mi cuerpo físico, también estoy presente allí. Por supuesto, usted puede ir en cualquier momento a cualquier lugar a través de una estructura espiritual, pero aquí yo estoy hablando de moverse en el cuerpo físico. Existen mecanismos para viajar a cualquier parte en el cuerpo físico. De modo que se puede ir a cualquier lugar del universo a voluntad. Me gustaría señalar un punto importante. El principio 2.2 habla de la interdependencia entre la estructura espiritual y la estructura física. Por lo tanto, el famoso dicho de un cuerpo sano tiene un espíritu sano puede leerse a la inversa. Un espíritu sano tiene un cuerpo sano. Vemos que la segunda afirmación es como un reflejo de la primera. De hecho, tenemos aquí un ejemplo de lectura de un texto por reflexión. Por ejemplo, los antiguos griegos leían muchos textos mediante la reflexión, pero los modernos no están familiarizados con esta técnica. La expresión de que en el espíritu sano hay un cuerpo sano dice que el cuerpo está en el espíritu y por lo tanto en el alma, o sea, el cuerpo es una parte del alma. Más arriba he introducido la idea que es la base de un dispositivo que permite la regeneración de los órganos perdidos. Sin embargo, estos dispositivos técnicos solo son una ayuda temporal y son útiles mientras no se haya alcanzado el nivel espiritual necesario. Una vez alcanzado ese nivel, el poder espiritual será suficiente
también para la resurrección del cuerpo. Entonces está claro que la resurrección significa que el alma, el espíritu, la conciencia, o sea, las estructuras de la personalidad son el reflejo más completo, más armonioso del mundo que existe. Y que el reflejo completo es, de hecho, la creación del mundo. La resurrección es el epítome de esta verdad. Por lo tanto, la resurrección de las personas es realmente el poder de resucitar y regenerar cualquier objeto. Todos los objetos que siempre han existido en el pasado, aunque se hayan destruido en el presente, se pueden restaurar por completo, siempre. Incluso la comprensión verdadera de estos principios nos da la posibilidad de regenerar cualquier objeto. Y esta regeneración puede ser instantánea. Puedo darle un ejemplo de mi propia práctica. Por ejemplo, una vez hubo un caso de una placa de circuito defectuosa en un avión que provocó que el avión comenzara a perder altura, o sea, comenzara a caer. De hecho, en realidad, yo reparé la placa en el avión que se iba cayendo y la situación se corrigió. Y el avión volvió a volar con normalidad. Este hecho fue confirmado por los datos obtenidos de la transcripción del registro de vuelo. Pasamos a la última sección de los principios básicos de la resurrección. La resurrección es el control de todo el espacio exterior. 4.1. En la resurrección nos encontramos con el siguiente fenómeno interesante. Todo el espacio exterior desempeña una especie de papel de presión. Podemos compararlo con la situación en la que cada uno de nosotros está constantemente en la superficie de la Tierra.
Estamos hablando de la presión atmosférica. El aire es un medio bastante fino con una densidad pequeña comparada con la de los sólidos. Sin embargo, la capa atmosférica es muy gruesa. Y por tanto ejerce una fuerza de 1 kilogramo sobre cada centímetro cuadrado de la superficie terrestre. Así que cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo está sometido a una presión de 1 kilogramo. En la resurrección se puede observar este principio físico y al mismo tiempo biológico. La presión de la información se ejerce sobre cada elemento a resucitar. Los sistemas de información de los sistemas biológicos, de los sistemas físicos, esta presión que se genera con la resurrección está actuando sobre cada una de nuestras células. En cada célula, en cada molécula, en cada elemento a regenerar. Y para reconstruir los elementos, para materializarlos, hay que mover prácticamente el tiempo y el espacio. Pero sobre todo el espacio y el espacio exterior concretamente. Porque la resurrección se produce con un impulso que viene desde dentro. Es un impulso interno, es un impulso del alma. Así, un impulso espiritual que se dice que se genera internamente, es decir, en el alma, es un mecanismo de resurrección. Y en consecuencia vemos que que gracias a los impulsos correctos del alma, el cuerpo es eterno. O, dicho de otro modo,
Cuando el control de todo el espacio exterior es correcto, la persona se vuelve inmortal. Y si consideramos sucesivamente la reconstitución de los elementos del objeto reconstruido, podemos observar lo siguiente. Por ejemplo, como resultado de un impulso de conciencia, se ha recreado una célula. Ahora hay que controlar todo el espacio exterior para que esta célula no desaparezca, para que se conserve y para que se cree otra célula más. Ahora ya tenemos dos células y el espacio exterior. Seguimos añadiendo células. Ahora ya tenemos todo un órgano y el espacio exterior. Luego tenemos más órganos. Y finalmente tenemos a la persona completa y el espacio externo. Añadimos a esto algunas características del evento. Por ejemplo, el lugar exacto en el que tendrá lugar la resurrección. Recorrer este proceso de resurrección ha tomado un cierto tiempo. Pero en realidad esto puede ocurrir muy rápidamente, casi al instante. El sentido del principio también puede formularse de la siguiente manera. El espacio exterior puede percibirse como un sistema preciso Entonces, con una determinada reacción a este sistema, surgirá un objeto resucitado o reconstruido. Esta es una de las técnicas de resurrección en la que se utiliza el espacio para reconstruir el objeto. También vale la pena señalar que hay dos enfoques de la resurrección, desde dentro y desde fuera. En el primer enfoque, el que lleva a cabo la resurrección ve el espacio exterior a través de la persona resucitada.
por así decirlo, presiona el punto necesario del espacio. En el segundo, la persona que lleva a cabo la resurrección ve hacia fuera del espacio exterior. El resultado final es, por supuesto, el mismo. Así que en el proceso de la resurrección se activan todas las conexiones del mundo. El espacio exterior debe ser manipulado. Y de esa manera se debe realizar el control de tal manera que tenga lugar el acto de la resurrección.